Confirmar la asistencia de los concejales. Muy buenos días, concejales. Javier Galindo. Presente. Pablo Afanador. Nelson Bello. Carlos López. Álvaro Pinzón. Juan Ricardo Quintero. Presente. Flor María Ruiz. Juan Carlos Carreño. Presente. Benjamín Forero. Marcos Borges. Julio Esteban Vanegas. Benito Triana. Presente. Señor presidente, hay 12 concejales presentes. Está por asignar una curul. Ponemos en consideración el orden del día. Primero, himno nacional. Segundo, continuación del estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo número 01, por el cual se adiciona el presupuesto de renta, recursos de capital y gastos del municipio para la vigencia fiscal 2015, con la ponencia del concejal Benito Triana. Está en consideración el orden del día. Por su aprobación, por favor, levantar la mano. Está aprobado por 12 votos, señor presidente. Continuamos con el orden del día. Iniciamos con el himno nacional. Continuamos con el orden del día. Continuamos con la continuación del estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo 01, por el cual se adiciona el presupuesto de renta, recursos de capital y de gastos del municipio para la vigencia fiscal 2015, con la ponencia del concejal Benito Triana. Le damos un cordial saludo a la doctora Katy. Concejal Benito tiene el uso de la palabra para que continuemos con el debate del proyecto. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para todos mis compañeros de esta plata de ingeniero. Pues ahora, señor presidente, el día de ayer, en el transcurso de la plenaria, se hicieron una solicitud de documentación a la secretaria. Ayer, en el transcurso de la plenaria, se hizo una solicitud de una documentación que se necesitaba para continuar con el estudio del proyecto.
Señorita secretaria, me gustaría saber si la documentación llegó en su totalidad o hace falta algún documento. Señor ponente, llegó una certificación 4 folios. con 4 folios a las 4 de la tarde y les fue enviada a los correos. No sé si ese sea el total de la información que requirieron. Señorita secretaria, se había solicitado por, creo que el concejal Quintero y López, el desglose de los recursos para donde iban a ejecutar estos mismos. No sé si haya llegado, si no, seguimos adoleciendo de esos soportes. Pues sería que la Secretaría de Hacienda les explicara el contenido de la resolución que radicó ayer, a ver si ahí está lo que solicitaron. Señorita Doctora Katy. Sí, Doctora Katy, muy buenos días nuevamente. De manera física recibí ayer la información que usted radicó. Como dice el señor ponente, el concejal Benito, creería que falta alguna documentación y sí me gustaría que nos explicara usted pues lo que nos radicó, ya que pues hay unas cifras y unos valores que no entendemos, digamos, por qué no los anexan para el estudio del proyecto. Si por favor si no lo explica, pero tiene la palabra anteriormente el concejal Benito. Es que lo que necesitaron el desglose de para dónde iban y para qué programas íbamos a ejecutar estos recursos y realmente no es ese desglose, doctora Caterina. En físico, pues. ¿Algún otro concejal? Micrófono para la doctora Katy. Tiene la palabra concejal Flor. Sonido. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros concejales, doctora Catherine. Pues es que mirando lo que nos envía ayer, aquí aparece una certificación que dice que los saldos no ejecutados durante la vigencia 2014 ascienden a la suma de 16.989.952.336. Y pues estamos mirando, es como de el estudio que estamos haciendo es de 10.000 y pico de millones, entonces no entiendo por qué esas cifras así. Tiene la palabra, doctora Katy. Buenos días, honorables concejales. Saludo especial para la mesa directiva. En el día de ayer, por solicitud de ustedes, se trasladó para el día de hoy la sesión por necesitar se certificara los ingresos que no fueron ejecutados y que de igual forma se desagregara los 8.000 millones de pesos que se están adicionando de recursos propios, a qué correspondía, o mejor, qué recursos no fueron ejecutados y qué cosas dejaron de hacerse, entre comillas. Fue básicamente lo que se radicó. Y en la primera me voy a permitir como explicarles lo que radiqué, porque tal vez lo que pasa es que no hay como claridad en lo que se radicó. Entonces se crea como confusiones. Entonces, ustedes me solicitaron que se certificara qué saldos no se habían ejecutado. En la primera hoja en la que se hace mención, la suscrita secretaria de Hacienda del municipio de Cajicá certifica que con corte a 31 de diciembre de 2014 no se ejecutaron 16.989 millones de pesos. Entonces lo que se les está presentando a solicitud de ustedes es el desglose de qué rubros no fueron ejecutados y de dónde resultan esos 16.989 millones de pesos. Lo que pasa es que, como les había hablado yo en alguna ocasión, la liquidación del presupuesto
resulta de lo no ejecutado más lo recaudado de más. Yo uno esos dos valores y reviso qué puedo adicionar por decreto. Yo ya adicioné unos recursos por decreto por ser de destinación específica y la diferencia, que son los 10.000, es lo que es objeto de estudio con ustedes. Entonces, no sé si quiera que yo arranque mostrándoles de dónde salió lo no ejecutado o no sé cómo sea más fácil el ejercicio para no confundirnos. Doctora Katy, la solicitud que se hacía no era del total de lo no ejecutado, porque obviamente sabemos que por potestad del señor alcalde puede hacer lo que ya en destinación específica, lo puede hacer por decreto, sino que como nos radicaron el proyecto por 10.674 millones y nos dicen que es por mayor recaudo al monto presupuestado o por saldos no apropiados o no ejecutados. Entonces, la solicitud que se hacía es básicamente, y es más que básicamente, exclusivamente al proyecto que está en estudio. De esos 10.000 millones, ¿cuántos son no ejecutados? ¿Y cuánto es realmente por mayor recaudo? Esa era la solicitud que se hacía pues para poder hacer, no el general, porque obviamente quedamos perdidos de no saber de esos 10.600 millones cuánto es lo no ejecutado y cuánto es lo de los mayores recaudos. Y dentro de los mayores recaudos, de manera particular, yo le solicitaba que nos dijera cuánto era por plusvalía, cuánto por sobretasa a la gasolina, cuánto por predial, cuánto por industria y comercio, para tener claridad. Por otro lado, uno de mis compañeros solicitaba de esos 10.000 millones, ¿hacia dónde los vamos a dirigir? ¿Cuánto a cada rubro? ¿Cuántos son de destinación específica? ¿Y cuánto se va a adicionar a las dependencias que lo han solicitado, para poder tener claridad? Pues obviamente cuando nos radican el total de lo no ejecutado, pues no sabemos hacia dónde, no sabemos realmente qué es. Esa es la diferencia, doctora Katy. Yo pienso que resulta más fácil revisar este cuadro, me voy a permitir mostrarlo, porque es que si yo me pongo a certificarles, muy seguramente vamos a encontrar es una serie de cifras que tal vez no vamos a comprender. Entonces, este cuadro muestra como el resultado de lo que finalmente resulta del superávit. Me va a permitir sombrear en Curúa el total de lo que fue el superávit, ¿sí? El total del superávit finalmente fue de 21.276. Ese es el resultado que sale de tanto lo que se recaudó de más con lo que más lo que no se ejecutó. Exacto. Entonces, esta cifra Curúa sale para el ejemplo. Ingresos corrientes de libre destinación son los propios, que son lo que sale de delineación, de industria y comercio y de predial. De esos recursos, 6.357 no fueron ejecutados. ¿En qué no fueron ejecutados? Entonces, yo me permití en esa certificación mostrarle el discriminado de en qué no fueron ejecutados. Entonces, en la página 3 del paquete que les presenté, se muestra que, por ejemplo, de esos 6.300, 1.840 fueron no ejecutados en la parte de funcionamiento. Hay 418 que no se ejecutaron en educación, 210 en salud, 24 en agua potable, 27 en deportes, 9 en agropecuario, 1.657 en transporte y 1.132 en ambiental, que ahí está básicamente lo de los predios. De ahí salen los 6.000 millones de pesos, de lo no ejecutado. Si continuamos, ¿cómo? Si continuamos con los de SGP, que eso es para destinación específica a salud, hay 637 millones de pesos y así sucesivamente, que básicamente la gran mayoría es de salud y son con destinación específica. Entonces hay 636 de SGP Salud, 67 también de salud, 39, 68 de salud.
De agua potable hay 109 millones de pesos que también son de destinación específica y los rendimientos financieros de agua potable. De igual forma pasa con SGP Crecimiento de Primera Infancia, 1.300.000, y en adelante son los recursos que la nación o el departamento nos gira por concepto de convenios y que a la fecha 31 de diciembre no se han ejecutado. Hay unas por decirlo así, muelitas que son saldos, ya que muy seguramente este año se tendrán que devolver a los entes que nos hayan cofinanciado, porque ya se liquidan contratos y, por ejemplo, son 194.000 pesos que hay que devolverle para el caso a Invías, o 335.000, pero pues presupuestalmente hay que mantenerlos hasta que se haga el ejercicio de devolución de esos recursos. De igual forma, se tienen que mantener los 1.775 millones de pesos que cofinancia el IQ y 1.600 que está cofinanciando el departamento para esos programas que específicamente se muestran allí, como es el de semaforización, el de vía Cajicá-Tabio y la cofinanciación del Molino Manas. También 200 millones de pesos para la placahuellas que se va a efectuar vía Autódromo Vereda Chuntame, que estos recursos serían, yo los adiciono por decreto porque pues son de destinación específica y eso sí no habría que revisar para dónde se manejan, sino pues ya van para el mismo sitio que de donde nacieron. Los saldos de cuentas de régimen subsidiado, también salud, es destinación específica, y estos recursos de cesiones, 1.003 millones de pesos, era lo que yo les hablaba ayer cuando me preguntaban para la compra de predio. Plusvalía, hay 156 millones de pesos también de destinación específica que no se ejecutaron. En GESA, 24 millones de pesos, que eso va que eso va para salud. Y sobretasa la gasolina, que también va para prevención de desastres, que también son, sobretasa bomberil, perdón, son 210 millones de pesos, también es de destinación específica, fondo de seguridad también, y la estampilla pro adulto mayor, que también ustedes saben es de destinación específica. Entonces, como pueden ver, la gran mayoría de los recursos que no fueron ejecutados son de destinación específica. Si continuamos con la columna C, allí vamos a encontrar son los recursos que fueron recaudados de más a lo que inicialmente o a lo que finalmente se tenía presupuestado, valga la redundancia, en el presupuesto. Entonces encontramos que ingresos propios, que son básicamente de delineación, impuesto predial e ICA, se recaudó de más 2.292 millones de pesos. Y los que encuentran ustedes negativos es que, por ejemplo, en SGP Salud se proyectó de recursos propios 24 millones de pesos y, por ejemplo, estos 6 millones de pesos de rendimientos de régimen subsidiado se proyectó 6 millones de pesos por encima. Entonces, en el ejercicio lo que se hace es que esas cuentas que quedan como volteadas por no recaudarse lo que se esperaba, se cubren con propios. Sí, se cubren con propios. Entonces, por ejemplo, acá el concejal Carreño preguntaba por ejemplo, lo de sesiones. Entonces, finalmente, de sesiones, que los voy a subrayar aquí de verdecito, sesiones, no se ejecutaron 1.003 millones de pesos, que es básicamente lo de los predios, pero no se dejaron de recaudar 16 millones de pesos de acuerdo a lo que se tenía estimado iba a llegar. De plusvalía, que sería la línea 70, no se ejecutaron 156 millones de pesos y adicionalmente se recaudó de más de lo que se tenía estimado 231 millones de pesos para un total de 388. Aquí está adulto mayor, de adulto mayor no se ejecutaron 865 y adicionalmente recaudamos de más 571 millones de pesos. Y lo mismo pasó con Fondo de Solidaridad, que ese es el que resulta del 5% de los contratos de obra pública, que son los 912 que no se ejecutaron, más 392 que se ejecutaron de más. Esto fue básicamente por los contratos de obra que al final del año se estuvieron
cancelando en las obras, así como grandes molinomanas. Luego de obtener estos 21.000 millones de pesos, que resalto aquí en verde, lo que se hace es que en la columna E se discrimina lo que yo saco por decreto, ¿sí? Que es todo lo de destinación específica, es esta columna E, y que al final resulta el decreto en la suma de 10.596 millones de pesos. Y yo someto a estudio del Consejo los 10.674, que es el objeto de lo que estamos mirando hoy. ¿Ah? Entonces, estos 10.674, por eso para mí es difícil específicamente decirle dentro de esos 8.600, no, para el caso de los 8.600, ¿de dónde salen? Pues es 6.357 que no se ejecutaron, que resulta de lo que yo les anexé en la certificación, más 2.292 que fueron recaudados de más, allí están los 8.649 que estamos manejando en el proyecto de acuerdo de este superávit. ¿Sí? Entonces, me permito entonces ocultar un momentico estas columnas para continuar como específicamente lo que es objeto de este proyecto de acuerdo, ¿sí? Entonces están los 8.642, los rendimientos de educación 6.795 y así sucesivamente con los diferentes recursos. Dentro del proyecto de acuerdo se anexa o se relaciona un cuadro en el que se hace mención a la fuente de cada recurso, con la destinación que se presenta, se va a utilizar. Entonces, ¿qué se hace? En la columna donde dice fuente, donde dice propios, si nosotros observamos, todos los propios que están en este cuadro corresponden a estos 8.649. Por eso yo escribí propios, es estos propios, ingresos corrientes de libre destinación. Es la sumatoria de esos 8.649. El ejercicio que se efectuó es que si, por ejemplo, ustedes observan en la línea 11, rendimientos financieros de educación, a pesar de que se debe manejar por acuerdo municipal, no puede cambiársele la destinación por ser recursos de SGP Educación. Entonces, lo que se hace es que esos 6 millones se manejan en el cuadro, obviamente, para educación ya. Yo no puedo mandarlo ni para vías ni para adulto mayor, no, porque ya son de educación. Y así sucesivamente con los diferentes recursos. Los de salud, pues se dejan en salud porque yo no puedo pasarlos para ningún otro sitio. Y con las que son así como específicas, yo no las puedo cambiar. Ustedes me preguntan que específicamente dentro de transporte, el rubro de transporte hace referencia a la parte de vías. La idea es manejarlo para garantizar el reparcheo y mejoramiento de las vías que están pendientes por mantenimiento como consecuencia de las obras de alcantarillado que se vienen adelantando, de las alamedas y de las obras también de canalización de la parte eléctrica. Cuando se escribe transporte es porque se quiere garantizar tener los recursos para el mantenimiento de la malla vial, es básicamente para eso. Y es allí a donde se dejó la parte de plusvalía y algunos recursos de propios. Tengo acá en este cuadro como discriminada la diferente información, no sé, por ejemplo, no sé cómo, superávit distribución acá. ¿Qué otra? Sí quedó hasta ahí como claro el manejo que se le dio a esa distribución. Gracias, doctora Katy. Tiene la palabra concejal Benito. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Pues, compañeros, ustedes han visto ya la exposición de la doctora Catherine. Realmente, como ponente, me gustaría tener más tiempo para analizar, ya que igual este cuadro nos llegó ayer hacia las 5 de la tarde.
y valdría la pena analizarlo bien, hablar con las diferentes secretarías y no sé, señor presidente, si valdría la pena aplazarlo para seguir el análisis. Entonces propongo aplazar la sesión para el día de mañana para completar bien y entender bien el cuadro, las cantidades que ahí se exponen. Ok, concejal Benito, ya lo ponemos en consideración. Doctora Katy, digamos que las incertidumbres son en que hay algunas secretarías que han solicitado o han mostrado la necesidad de recursos y no sabemos exactamente qué recursos se le van a destinar a estas secretarías. Por otra parte, de manera particular, yo insistiría que sería muy válido tener un cuadro donde tengamos el discriminado de los 10.600 millones. Aquí tenemos uno, pero de esos 10.000 no sabemos exactamente cuántos fueron los no ejecutados. Usted nos hacía una exposición general de lo no ejecutado y lo que ya viene con destinación específica, pues de esos 16.000 que nos citan en la primera certificación, pues lo que ustedes ya por decreto se hizo, pues dentro de la potestad del señor alcalde, cuánto quedó y cuánto está incluido en esos 10.000 millones. Es básicamente eso, cuánto están incluidos en esos 10.000 millones y asimismo cuánto va para cada secretaría y para qué programa, que era lo que se pedía ayer, que sería algo importante tener ya para en el transcurso del día, pues para darle, sanear cualquier duda que exista y poder votar el proyecto con tranquilidad. ¿Algún otro concejal? Concejal López. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros concejales, a la doctora Caterín. Vemos que la información que se nos presenta el día de hoy pues es mucho más desglosada y ya podemos entrar a analizar, digamos que al detalle, la descripción y digamos por los temas, lógicamente que todos apuntándole a fortalecer el plan de desarrollo, ¿no? Entonces ya vemos cómo se van a invertir los recursos en educación, en el Fondo Local de Salud, agua potable, deporte, recreación y cómo cada una de las diferentes dependencias se empieza a fortalecer. Lo mencionaba bien el concejal ponente, el concejal Benito. Entremos entonces, digamos que esa es la información requerida para desglosar el cómo se van a invertir los recursos ya por cada eje, digámoslo así, por cada entidad. Ya empezamos a ver entonces cuánto se invierte, cuánto le apuntan a cada tema, seguridad, fortalecimiento institucional, y pues lo dice bien el concejal ponente, entonces si es de la plenaria hacer un análisis de cómo se direccionaron estos rubros, y no se tenía entendido que pronto había una proposición por parte del señor ponente, no sé si se dará a conocer, en cuanto a ver si se podrían fortalecer algunos puntos. Sí, perdón, presidente. Sí, sería en el día de mañana cuando ya hagamos el análisis total, sería hacer esas proposiciones de fortalecer algunas secretarías con el fin de darle lo que hablaba la doctora Katy, fortalecer el tema de seguridad en cuanto a cámaras, fortalecer el tema de reparcheo de las vías, porque hay algunas secretarías que han tenido los suficientes recursos, entonces sería fortalecer esos temas que realmente el municipio sí necesita en ese sector. Lógicamente que con el visto bueno de la administración, ¿no? Gracias. Tiene la palabra concejal Quintero. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a la mesa directiva, compañeros concejales, a la doctora Catherine, a nuestro compañero de sistemas. Doctora Catherine, en primera medida, pues agradecerle las certificaciones que usted nos anexa a la corporación, pero ya como lo decía el señor ponente, fueron documentos que llegaron a las 5 de la tarde, les estaba haciendo la revisión y las sumatorias. Efectivamente, en la sumatoria de lo que no se ejecutó, me suma 6.353.272.473, más el superávit de 4.283.197.808, para un total de 10.630.000.